Perlas del libro de Jeremías. Los capítulos 50 y 51 del libro de Jeremías tienen un mensaje muy parecido, incluso el mismo, con los capítulos del 16 al 19 del libro de Apocalipsis. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite ingresar al estudio del capítulo 50 del libro de Jeremías. Este capítulo es una profecía sobre Babilonia. Y como mencionamos al principio, el 50 y el 51 de Jeremías tienen mensajes similares con los capítulos 16 al 19 de Apocalipsis. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad, y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son las esculturas, quebradas son sus ídolos. ¿Qué nos dice este versículo 2? Miren, este versículo 2 es una profecía que se cumpliría todavía dentro de aproximadamente ¿cuánto? ¿70 años? ¿60 años? Jeremías anuncia este mensaje sobre la destrucción de Babilonia cuando Babilonia está en todo su apogeo, cuando es el imperio dominante de entonces. ¿Cuál es la perla? Dios tiene el control. Solo Dios conoce la historia. Solo Dios puede hacer anuncios de este tipo, ningún otro ídolo. Nabucodonosor era el Todopoderoso. Posteriormente, Daniel tiene una visión del imperio y ve en esa estatua de metales la cabeza de oro y le dice a Nabucodonosor, tú eres. Pero ahora Jeremías, así como Daniel anunció que después de la cabeza de oro se levantaría otro, que es comparado con la plata, Jeremías dice, tomada es Babilonia, Bel es confundido. ¿Quién es Bel? Bel es el dios de los babilonios, el dios nacional. Otros lo llaman Merodac. La palabra babilónica, Belú, señor, relacionada con la palabra hebrea Baal, es un título que aquí se aplica a Marduk, llamada también Merodac, el principal dios de Babilonia. Jeremías repetidamente presenta los castigos infligidos a las naciones vecinas como castigos sobre sus falsos dioses. ¿Por qué? Porque en sus falsos dioses es sobre quienes ellos se amparan, para que la gente se dé cuenta que solo el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, debe ser adorado, solo Él. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Se anuncia una destrucción definitiva, total. Babilonia no volvería a ser habitada. En aquellos días, dice el Señor, y en aquel tiempo vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios, andando y llorando. En aquel tiempo, ¿cuándo? Cuando se produzca la caída de Babilonia, o días antes de la caída de Babilonia. Recordemos lo que hizo Daniel. Cuando Daniel, estudiando precisamente el libro de Jeremías,
se da cuenta que ya se cumplieron los 70 años, dice Daniel en el capítulo 9, que él buscó a Dios en oración y suplicó el perdón de los pecados de su pueblo para que su pueblo sea redimido. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. La caída de Babilonia implicaba la restauración del pueblo de Dios. ¿Quién anunció eso? También lo anunció el profeta Isaías. Isaías habla mucho acerca de este reino de los medo-persas, de Ciro. Solo Dios puede hacer esos anuncios. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. ¿Qué nos está diciendo aquí? Se habla acerca de la responsabilidad del liderazgo en el pueblo de Dios. Y esta perla hay que tenerlo muy en cuenta. La responsabilidad del liderazgo en el pueblo de Dios hoy en día también es la misma. Es la misma. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Es triste escuchar cuando en las iglesias algunos dicen, bueno, que los miembros estudien en su casa. ¿Y qué sucede cuando un miembro está perniquebrado, débil, flaco, no puede estudiar en su casa, no entiende en su casa? Y en la iglesia simplemente se hace un repaso breve de la lección de escuela sabática. ¿Esa es la función de la iglesia? Es triste entender o ver este tipo de liderazgo. Anduvieron de monte y collado, se olvidaron de sus rediles. Todos los que la hallaban los devoraban, abandonados, sin liderazgo. ¿Y qué decían ellos? No pecaremos. No pecaremos. Hagamos lo que hagamos con ellos. ¿Por qué? Porque ellos han pecado contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Esta expresión aplicada al Señor es notable y rica en significado. Morada de justicia. Sigue aquí el tema pastoral. La palabra morada se refiere a campo de pastoreo, al lugar donde permanecen los pastores con sus rebaños. Se afirma que Dios no solo es la verdadera morada del Israel perdido, sino también la fuente de justicia. Contra Jehová, esperanza de sus padres, morada de justicia. Tremenda la declaración. Ese es el Dios nuestro, el Dios de su pueblo, que a su tiempo tomará venganza. Y algo para que ustedes tengan en cuenta: todas las profecías sobre las naciones tienen que ver con la relación que tuvieron con su pueblo, lo que hicieron a su pueblo. Esa es la razón por la cual fueron juzgados, cómo se relacionaron con él. Y por eso hay que tener muy en cuenta cómo nos relacionamos con nuestros semejantes. Recuerden al hermano más pequeñito de Jesús. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. ¿Recuerdan esta expresión? Apocalipsis 18. Huid de en medio de Babilonia. Salgan, huyan. Huid con referencia a la huida del pueblo de Dios de la Babilonia espiritual. Lo encontramos en Apocalipsis 18:4. Salgan. En los tiempos del remanente de Israel, los judíos debían salir. Y ese es el llamado de Dios. Pero esta aplicación sobre todo se da para nosotros. Huir de Babilonia. Algunos creen que huir significa irse al campo, aislarse, vivir aislados.
esa no es en sí el mensaje. Huir de Babilonia implica no participar de su vino, no participar de sus creencias, de sus doctrinas. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Yo levanto, dice el Señor. Es Dios quien mueve todos los hilos. Él es quien tiene ese control. No perdamos de vista ello. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Babilonia, Nabucodonosor, fue llamado por Dios como su siervo, como su instrumento para castigar, para dar el pago. Pero ellos se excedieron, al punto que se alegraron, se gozaron destruyendo la heredad de Dios. Y ahora era el tiempo de juzgar a estos siervos que no cumplieron como es debido su misión. El juicio de Dios contra su siervo Babilonia es un llamado para nosotros. Ese mismo juicio se va a dar contra nosotros que somos sus siervos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. La última. Babilonia se enorgullecía de su poderío mundial. En el tiempo cuando la nación ascendía al pináculo de su poder, Jeremías con mordaz ironía profetiza que será la última de las naciones. Esto lo podemos comparar con Números 24:20, la profecía de Balaam contra Amalek. Porque la ira de Jehová, ¿no? Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. No será habitada. Mientras que, ¿no? Aquí se anuncia la destrucción definitiva de Babilonia. Y esto se cumplió en los tiempos de ¿qué? De la invasión de los medo-persas, que fueron destruyendo a este pueblo, hasta que al final quedó en escombros. Exactamente, no tengo la fecha, pero en nuestros días Babilonia no es más. Babilonia no fue destruida por Ciro y su decadencia ocurrió en lentas etapas, como dice Isaías 13:19. Si pueden leer el comentario. Durante muchos siglos, los restos más imponentes de la antigua Babilonia, el gran montículo que contiene las ruinas de palacio, fortaleza del rey y la puerta adyacente llamado Ishtar, no han sido más que un montón de ladrillos. Fue desapareciendo lentamente por la ira de Jehová. Recuerden eso. Poneos en orden, el llamado al ejército del norte, al ejército que desaparecería el imperio. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco. Tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Miren la razón que se da para la destrucción de Babilonia. Pecó contra Jehová. El siervo llamado por el Señor para cumplir una misión pecó contra Jehová. Nosotros, sus siervos, sus hijos, también seremos juzgados por lo mismo, por pecar contra Jehová. José, cuando huía de la esposa de Potifar, le decía: ¿cómo haré esto y pecar contra Jehová? Ese debe ser nuestro temor, pecar contra Jehová.
Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Es venganza de Jehová, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré a cada uno. Se rindió, derrotado, vencido. Haced con ella como ella hizo. Ojo por ojo. A algunos no les gusta este término de ojo por ojo, pero eso aún en nuestros tiempos se da. En otro momento vamos a tocar ese punto. Destruid en Babilonia al que siembra, y al que mete hoz en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora como uno, volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Destruyan. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Asiria destruyó al reino del norte, a Israel. El rey asirio Salmanasar V lo destruyó en el año 723-722 a.C. Y en el 605 fue la primera incursión de los babilonios en Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. ¿Quién es el instrumento? En ese entonces fueron los medo-persas. Dios dice: yo castigo. ¿Se dan cuenta? No es que Dios directamente haya ejecutado ello. Lo mismo sucede con las bendiciones. Hay instrumentos de bendición para el pueblo, como hay instrumentos de castigo. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín y en Galaad se vaciará su alma. Reza el dicho, ¿no? Destrucción de algunos, crisis en unos, oportunidades para otros. La destrucción de Babilonia sería la oportunidad para el renacimiento de Jerusalén, para el renacimiento del pueblo de Dios. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán. ¿Y por qué? Dios responde: porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Este pasaje es una promesa segura de perdón para el pueblo remanente de Dios. Aquí se promete a los judíos que quedarán al fin del cautiverio de que si se arrepienten, Dios no recordaría más sus pecados del pasado. Miren, no va a aparecer sus pecados. ¿Por qué? Porque hay perdón. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecot, destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Esto es vital, esto es clave. Los siervos fieles de Dios hacen todo conforme a lo que Dios les manda. A Saúl se le mandó eliminar a los amalecitas, pero él dijo: bueno, hay que perdonar las ovejas, hay que perdonar al rey, por esto, por esto. Los siervos de Dios ejecutan la obra de Dios tal como Él lo ha mandado. Cuando vemos la historia de Moisés, Moisés hizo como Dios le mandaba. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones.
El poder que una vez había desmenuzado a otras naciones, ahora era quebrantado. El martillo de toda la tierra, ahora era destruido. ¿Por qué? Porque pecó contra Jehová. Tú pues te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Miren, porque pecó contra Jehová, porque provocaste a Jehová. ¿Y ese no fue el mismo pecado de los judíos, provocar a Jehová? ¿Se repetirá ese mismo pecado en tu experiencia personal? Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Instrumentos de su furor. En otros pasajes se mencionan a los vientos, los truenos, los rayos, como instrumentos de Dios. Ahora estos instrumentos eran los medo-persas, que se levantarían para dar el justo pago a los babilonios. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Ha venido el tiempo de su castigo. Para cada persona hay un tiempo de su castigo. Todo aquel que no se arrepiente, a esa persona le llegará el tiempo de su castigo. No es tan complicado obtener el perdón de nuestros pecados, pero a veces nosotros queremos seguir viviendo en pecado. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. ¡Qué tremendo! De la venganza de su templo. Babilonia, el ejército babilonio, destruyó el templo, lo incendió. Venganza de su templo. Mía es la venganza, dice el Señor. Haced juntar contra Babilonia flecheros y todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra. Miren, es ese el justo precio, el justo pago. Pagar a cada uno según su obra. Y a nosotros también se nos va a pagar según nuestra obra. Eso dice el mismo Apocalipsis 22. Conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Pecó contra Jehová, se rebeló contra Jehová, porque contra Jehová se ensoberbeció. El pecado de Babilonia, la soberbia. Vimos también ayer, ¿verdad? La soberbia, como uno de los pecados de Edom. Babilonia cayó en lo mismo. ¿Se repetirá ese pecado en nuestra experiencia personal? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigue. El tiempo en que se castigue. El tiempo señalado para el castigo de todos los impíos también está señalado. Hay un día señalado para el castigo de todos. Y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. En la visión del árbol que tuvo Nabucodonosor, justamente se condena el pecado de la soberbia. Nabucodonosor enseñó o aprendió la lección.
pero lamentablemente los otros reyes no entendieron. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Por voluntad propia nunca los hubieran soltado. Allí es cuando interviene Dios. El redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. El redentor. El término que se aplica al pariente más cercano que tenía el deber de vengar un homicidio y de comprar otra vez la tierra que había vendido un pariente pobre. Aquí, en este capítulo, en este pasaje, se presenta al Señor como pariente de Israel que se vengará de los perseguidores de su pueblo y le devolverá la heredad que le corresponde. ¿Por qué? ¿Quién era el redentor? Era el pariente más cercano. Pero además se nos dice: abogará la causa de ellos. Primera de Juan 2 dice que tenemos abogado en Cristo Jesús. Él es nuestro abogado para que todo pecado que es confesado sea perdonado. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra cada uno de ellos. Los adivinos. ¿Qué dice? Se entontecerán. Y esta palabra se vuelve a repetir en relación con los ídolos. ¿Y qué hacían los adivinos? Supuestamente adivinaban todo, pero cuando tenían que adivinar, por ejemplo, el sueño de Nabucodonosor, no pudieron. Cuando tuvieron que interpretar la escritura en la pared, no pudieron. Cuando tuvieron que interpretar el simbolismo del árbol que llegaba hasta el cielo, no pudieron. Porque ellos simplemente viven de mentiras, de engaños. Se entontecerán. Espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Una destrucción que se anuncia que será total. Miren lo que dice este versículo 38, cuando habla acerca de las imágenes. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Mejor, no, actúan como locos, dice otra traducción. Quizá el profeta tuvo en cuenta las orgías realizadas en presencia de ídolos grotescos y muchas veces obscenos. Se entontecen. Miren a lo que llega el idólatra. Esta perla, grábeselo bien. El idólatra se entontece y por eso llega a creer que algo hecho por el ser humano se ha convertido en un Dios. ¿Se dan cuenta? Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Nunca más. Hasta el día de hoy no es habitada. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová: así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. La destrucción. ¿Por qué? Porque se ensoberbeció contra Jehová, porque pecó contra Jehová. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre sus caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, hija de Babilonia. Vienen
Cuando llegaron los medo-persas, conquistaron Babilonia, según la historia, un 12 de octubre del año 539. Cayó Babilonia en esa fecha. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Aquella noche en la cual Belsasar ofreció una fiesta y vio la escritura en la pared, y vino Daniel y explicó, interpretó la escritura. El rey se sintió débil, temblaron sus manos, sus pies. Y eso lo anuncia Jeremías en este versículo 43. Daniel 5:6. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? Una vez más se repite estas preguntas desafiantes de Dios. ¿Quién es semejante a mí? ¿A quién? ¿Quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? ¿Quién? ¿Hay? No hay ninguno. Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Palabra de Dios, anunciada por Jeremías, siglo y medio antes anunciado por Isaías, profecías que se cumplieron al pie de la letra. ¿Qué nos enseña este capítulo 50? ¿Qué perlas nos tiene para nosotros? ¿Qué perlas? ¿Ha registrado alguna? Mire, una de las perlas es que Dios conoce el futuro. Las profecías de Dios se cumplen al pie de la letra. El pecado de Babilonia fue pecar contra Dios, ensoberbecerse, rebelarse contra Dios. Se volvió soberbio. Que esos pecados no se repitan en nuestra vida, porque así como hubo un día señalado para el juicio de Babilonia, también hay un día señalado para el juicio de cada uno de nosotros. Pongamos nuestra vida al servicio del Señor y que Dios haga en nosotros su voluntad. Que Dios te bendiga.